En la oscura mañana del 15 Iceberg de casos criminales perturbadores y extraños. de enero de 1947, Los Ángeles despertó con un hallazgo macabro. El cuerpo mutilado de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, fue encontrado en un lote vacío, donde su cadáver estaba cortado en dos, horriblemente desfigurado y con una precisión casi quirúrgica. Nadie escuchó sus gritos, nadie vio a su asesino, y más de 7 décadas después, el caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los misterios más perturbadores y sin resolver de la historia. Sean nuevamente bienvenidos a un iceberg donde se encuentran de acosador ver a una minita en la calle y decirle que está guapilla y pedirle el Insta. Se le llama cold approach. Cole Palmer. los casos criminales más escalofriantes y misteriosos que han ocurrido a lo largo de los años. Pónganse cómodos que empezamos con el nivel 1. Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal, mientras su familia estaba de vacaciones. Madeleine estaba durmiendo en el apartamento junto a sus 2 hermanos menores, mientras sus padres cenaban en un restaurante Este caso es muy turbio, amigo. cercano. La desaparición fue descubierta alrededor de las 10 p.m. por su madre, Kate McCann, quien encontró la ventana del dormitorio abierta y a Madeleine desaparecida. La policía y voluntarios locales iniciaron una búsqueda inmediata, pero no encontraron pistas. La investigación inicial se centró en la teoría del secuestro, pero ¡Salva a mi posteriormente las novia! autoridades también investigaron a los padres, aunque no condujo a resultados concluyentes. A pesar de múltiples teorías y sospechosos, incluida la posibilidad de un secuestro por tráfico de personas, el caso sigue sin resolverse. Christian Brueckner, quien vivía en la región del Algarve y llevaba un estilo de vida bohemio, fue identificado como sospechoso en 2020 por los fiscales alemanes, pero no ha sido acusado formalmente en relación con el caso de Madeleine, y actualmente está en prisión por otros delitos, incluyendo la violación de una mujer en 2005. El asesinato de John Bonnet Ramsey, una niña reina de belleza de 6 ¡Oh, años, sí! ocurrió el 26 de diciembre ¡Lo de conozco, 1996 en su casa en Boulder, Colorado. Su madre, Patsy Ramsey, encontró una nota de rescate esa mañana y horas después, su padre, John Ramsey, descubrió el cuerpo de John Bennett en el sótano. Yo no fui, La niña había gracias a sido Dios, por golpeada en la 4 meses. cabeza y estrangulada. La investigación Kirigasa inicial fue Josh complicada Resubet por la por 5 contaminación months. de la escena del Buenas crimen y noches, varios gorda. errores Cargas policiales, y positivas la para autopsia todos. reveló que John Bennett murió por asfixia y una fractura en el cráneo, con signos de posible abuso sexual. ¡Buah! Las teorías hablan sobre la implicación de la familia y la posibilidad de un intruso externo. En 2008, avances en las pruebas de ADN exoneraron a la familia Ramsey, sin embargo el caso sigue sin resolverse y permanece abierto. El caso de la Dalia Negra es uno de los crímenes más infames y misteriosos de la historia de Los Ángeles. El 15 de enero de 1947, el cuerpo brutalmente mutilado de Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 No años, pagaron fue Diamond y encontrado Bleach. en un terreno baldío en el vecindario de Lamar Park. El cuerpo de Short estaba cortado por la mitad a la altura de la cintura y mostraba signos de tortura, incluyendo cortes en la boca que le daban una macabra sonrisa de Glasgow. Elizabeth Short, apodada la Dalia Negra por los medios, había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en estrella de cine. La noche de su desaparición, había sido vista en el Hotel Biltmore y en un bar cercano, pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Entre los sospechosos más notables se encuentran el Dr. George Hoddle, cuyo hijo, Steve Hoddle, un ex detective del LAPD, llegó a creer que su padre era el asesino. Otras teorías apuntan a Leslie Dillon, un asistente de mortuario, y a varios otros individuos, pero ninguno fue arrestado por el crimen. El caso de la desaparición de los niños Beaumont es uno de los misterios más inquietantes de Australia, ¿Cuál es que este? ocurrió el 26 de enero de 1966. Jen, de 9 años, Arna, de 7 años, y Grant Beaumont, de 4 años, desaparecieron en Glenelg Beach, Adelaide. Los niños habían ido a la playa solos, algo común en esa época, pero nunca regresaron a casa. La última vez que se les vio fue alrededor del mediodía, y testigos informaron haberlos visto jugando con un hombre alto, rubio y bronceado, quien aparentemente yo. les compró comida en una panadería. Ya cuando un dijo comportamiento alto, inusual ya que su madre no solo soy les yo. había dado dinero para el Sabe que almuerzo no y soy el yo. pasaje de bus. Este hombre también fue visto ayudando a los niños a vestirse y luego se fue con ellos de la playa. A pesar de una extensa búsqueda nunca se encontraron rastros de los niños, y la policía recibió múltiples pistas y teorías a lo largo de los años, pero ninguna llevó a una resolución definitiva. Entre los sospechosos investigados están Harry Phipps, un empresario local, y Baden Spencer von Annam, un convicto por asesinato y abuso infantil, No. aunque nunca se encontró suficiente evidencia para acusarlos. La desaparición de la familia Soder es un misterio no resuelto que ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental, Estados Unidos.
George y Janice Odor vivían con sus 10 hijos en su casa cuando un incendio devastador, que al principio se creyó que fue causado por un cableado defectuoso, destruyó la casa, pero solo 4 hijos lograron escapar, y el resto se dio por desaparecidos. Lo desconcertante es que no se encontraron nada de los 5 niños desaparecidos en los escombros y no hubo pruebas concluyentes de que hubieran perecido en el fuego. Surgieron teorías sobre la posibilidad de que los niños fueran secuestrados, pero el caso nunca fue resuelto. Además de esto, luego se especuló que el incendio podría haber sido provocado y que la familia estaba siendo amenazada antes de su desaparición. Mi nombre es Araceli Aguilar, soy viuda, tengo 64 años, estamos aquí. Nivel 2. El asesinato de la hermana Kathy Sasnick es un caso no resuelto que ocurrió en 1969 en Baltimore, Maryland. Kathy Sasnick, una monja y profesora en la escuela secundaria Arzobispo Keogh, desapareció el 7 de noviembre de 1969, y su cuerpo fue encontrado el 3 de enero de 1970 en un vertedero en Lansdowne, Maryland. Había sido brutalmente golpeada y su muerte fue causada por un traumatismo contundente en la cabeza. Uno de los principales sospechosos fue el padre Joseph Masco, un sacerdote que trabajaba en la misma escuela y que, años después, fue acusado de abusar sexualmente de varias estudiantes. ¡No, amigo! Aunque se exhumó su cuerpo en 2017 para obtener una muestra de ADN, esta no coincidió con la evidencia recolectada en la escena del crimen. Pese a las numerosas acusaciones de abuso contra él, nunca se pudo vincular directamente a Maskell con el asesinato de Sasnick. El asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, ocurrió el 28 de febrero de 1986 en Estocolmo. Palme fue asesinado a tiros mientras caminaba con su esposa Lisbeth por la calle Sveavägen, después de asistir a una proyección de cine. La pareja había decidido salir sin guardaespaldas esa noche, lo que resultó en un ataque sorpresivo por parte de un desconocido que les disparó a quemarropa. El caso se convirtió en una de las investigaciones policiales más extensas y costosas del mundo, Esto no sabía yo. comparable a la del asesinato de John F. Kennedy. Durante años, la investigación exploró diversas teorías y sospechosos, incluyendo extremistas políticos y delincuentes comunes, pero en 1988, Cresta Patterson fue arrestado y condenado por el asesinato, pero su condena fue anulada en apelación debido a la falta de pruebas concluyentes y la incapacidad de presentar el arma homicida. Finalmente, en 2020, la Fiscalía sueca identificó a Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia, como el principal sospechoso. Engström, quien trabajaba en la compañía de seguros Skandia cerca del lugar del asesinato, se había suicidado en el año 2000, por lo que no se pudieron presentar cargos en su contra. No. El misterio de las Islas Flannan se trata de la desaparición inexplicable de 3 fareros en ¿Vieron la isla siniestra ustedes? Peliculón, amigo. Peliculón. diciembre de 1900 en el faro de Eilean Mor, una de las Islas Flannan en Escocia. Los fareros James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur fueron los protagonistas de este Facheros esos bigotes igual. enigmático caso. El 15 de diciembre de 1900, el vapor Archer reportó que la luz del faro no estaba encendida, y días después, el barco de relevo Esperus llegó a la isla el 26 de diciembre y no recibió ninguna señal de vida de los fareros. Joseph Moore, el guardián de relevo, descubrió que el faro estaba en desorden, las camas sin hacer, un reloj parado, una mesa puesta para una comida no consumida y una silla volcada. Las teorías sobre su desaparición van desde ser arrastrados por una ola gigante mientras aseguraban suministros, hasta peleas violentas que llevaron a los hombres a caer al mar. No obstante, a pesar de las investigaciones y las numerosas teorías, nunca se encontraron cuerpos ni pruebas concluyentes sobre lo que realmente ocurrió. El 13 de noviembre de 1992, 3 jóvenes, Este es el que comenté ayer en la tertulia. Miriam, Tony y Yo me vi un documental de esto buenísimo. Y de Marta del Castillo también. Desiree, de 14 y 15 años, desaparecieron mientras hacían autostop hacia la discoteca Cule en Picassent. Un Opel Corsa blanco las recogió, pero nunca llegaron a su destino. El crimen conmocionó a España por su brutalidad y crueldad, ya que las víctimas, 3 adolescentes de familias de clase media, fueron violadas, torturadas y asesinadas. Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron los autores materiales del crimen. Anglés huyó de España y nunca fue capturado, mientras que Ricard fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión en 1997 por su participación en los hechos. Ah, tranqui. Sin embargo, su condena fue posteriormente reducida a 50 años y pudo salir en libertad condicional en 2013 tras cumplir parte de su pena. ¿Qué?
Bob Crane fue un actor estadounidense conocido por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Hogan's Heroes durante la década de 1960, donde interpretó al coronel Robert Hogan. Sin embargo, en 1978, su vida terminó trágicamente en Scottsdale, Arizona. El 29 de junio de 1978, Bob Crane fue encontrado muerto ¿Hay alguna parte de Estados Unidos que te gustaría visitar? en su apartamento, golpeado hasta la muerte con una cámara de video. La investigación policial se centró en John Henry Carpenter, un amigo cercano de Crane y un técnico de video aficionado que había estado vinculado a Crane en sus actividades extracurriculares, particularmente en la grabación de encuentros sexuales con mujeres desconocidas. Sin embargo, a pesar de las sospechas y la evidencia circunstancial, Carpenter no fue condenado por el asesinato de Crane. En 1994, fue juzgado por el crimen, pero fue absuelto debido a la falta de pruebas físicas concluyentes y a la destrucción de evidencia crucial durante la investigación inicial. Nivel 3. En 1926, la renombrada autora Agatha Christie desapareció durante 11 días, desconcertando al público y generando una intensa búsqueda. Su automóvil fue encontrado abandonado, pero Christie fue encontrada en un hotel en Harrogate, Yorkshire, registrada bajo el nombre de Teresa Neelle. Afirmó sufrir amnesia temporal, aunque las circunstancias exactas de su desaparición siguen siendo objeto de especulación. Algunos sugieren problemas matrimoniales o un intento de escapar de la presión, mientras que otros especulan sobre un elaborado acto publicitario. A pesar de las múltiples teorías, el misterio detrás de esos 11 días perdidos permanece sin resolver por completo. Messi Beavers, una instructora de fitness, fue encontrada asesinada en Creekside Church en Midlothian, Texas, el 18 de abril de 2016. La policía encontró señales de entrada forzada en la iglesia y cámaras de seguridad captaron a un sospechoso vestido con equipo táctico, similar al de la policía, caminando por el edificio antes del asesinato. El sospechoso, cuya identidad aún es desconocida, tenía una marcha distintiva con un pie hacia afuera. Un vehículo sospechoso, posiblemente un Nissan Altima o Infiniti G37, fue visto merodeando cerca del área en las horas previas al asesinato. Missy había recibido mensajes inquietantes en LinkedIn antes de su muerte, pero no se ha confirmado si están relacionados con el crimen. A pesar de varias investigaciones, incluidos miembros de su familia, nadie ha sido acusado formalmente y el caso sigue sin resolverse. El caso Interkaifeck es uno de los asesinatos más misteriosos y espeluznantes de Alemania, que ocurrió en marzo de 1922 en una remota granja situada en Baviera. 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados. Las víctimas fueron Andreas Gruber, su esposa Fue el monstruo. Casilla, su hija Victoria Gabriel, sus 2 nietos Casilla y Joseph, y la nueva criada María Baumgartner, que había empezado a trabajar el mismo día de los asesinatos. Las autopsias revelaron que las víctimas habían sufrido golpes mortales en la cabeza con un objeto contundente, probablemente un azadón, y lo más perturbador fue que, después de los asesinatos, el perpetrador aparentemente permaneció en la granja durante varios días, cuidando del ganado y comiendo en la casa, antes de desaparecer sin dejar rastro.